encantada de compartir con ustedes este tema que vamos a conversar un ratito y la idea es que aprovechemos de sacarle el mayor provecho y que aprovechemos también un poquito para llevarnos algunos tips a casa que nos ayuden a tener una vida más placentera, más armoniosa y que nos permita también sobrellevar estas situaciones particulares que estamos viviendo ahorita, que son tan difíciles y que a veces nos cuesta manejarlas porque no sabemos exactamente cómo afrontarlas. Entonces, bueno, esto se llama Cuido mi emoción, cuido mi mente, vivo en bienestar. Mi nombre es Jennifer Espinosa, soy experta en desarrollo de personas. Tengo mucha formación y conocimiento en el área de desarrollo profesional y personal y me gusta muchísimo el tema de psicología positiva, es donde he estado trabajando también. Y pues quiero compartirles a ustedes más que teorías y cosas que vamos a tener un pequeño marco teórico. Quiero compartirles cómo llevar esto a su vida cotidiana y de qué manera les puede ayudar a tener una vida más placentera, más amable, más llevadera, especialmente en un momento como este, donde tenemos tantas limitaciones de movilidad, de disfrute, de poder estar en comunión con nuestros seres queridos, que podamos de repente disfrutarlos en vivo como veníamos acostumbrados. Y también tener la oportunidad de descubrir nuevos talentos y nuevos espacios donde podemos desarrollarnos. Entonces, creo que para esto nos puede servir un poquito la información y la experiencia que les vengo a compartir el día de hoy. Entonces, lo primero es que quiero invitarlos a que hagamos un viaje juntos, un viaje de descubrimiento donde aprovechemos a dejarnos llevar por la curiosidad, por el mirar distinto, por el tener una visión un poco más profunda de lo que pasa, de la forma como estamos afrontando la situación, de cómo nuestras relaciones se han visto impactadas, una curiosidad como la que tienen los niños, donde ellos no juzgan, sino que solamente están mirando y están a través de esa observación descubriendo algo nuevo. Entonces, con esa curiosidad, los invito también a que ensayemos cosas nuevas. Yo les voy a dejar a ustedes aquí varios tips que vamos a poder utilizar a diario de manera sencilla, no son cosas complejas. La idea es que hagamos esos pequeños cambios que van a lograr que al final, sumados, tengamos esos grandes cambios que nosotros estamos buscando para llevar una vida más tranquila, más equilibrada. Y esto no quiere decir que no reconozcamos que hay cosas que no nos gustan o que no están bien, sino que nos encontremos de nuevo con esa fuerza vital que nos permite asumir estos retos y verlos como la oportunidad de hacer algunas cosas diferentes. Si bien algunas situaciones nos pueden causar dolor, tristeza, inquietud, la idea es que a pesar de ello vivamos nuestro proceso emocional, pero también encontremos en ellos en algún momento un aprendizaje o una reflexión o algo que nos permita avanzar hacia el siguiente nivel de desarrollo. Y por supuesto, importante que nos entreguemos a la experiencia de ensayar estas cosas, de identificar cómo nos sentimos, qué impacto está teniendo en lo que estamos viviendo y de qué manera podemos llevarnos esa experiencia a compartir con nuestra familia, con nuestro núcleo inmediato, con nuestros amigos, buscando ser también multiplicadores de bienestar y de esa sensación de fortaleza con la cual podemos afrontar con mayor soltura los retos y las distintas situaciones que nos presenta la vida, porque hoy en día pues tenemos una distancia social, tenemos una pandemia, pero la verdad es que siempre está pasando algo. Siempre está pasando algo, más o menos grave. Ahorita porque nos está afectando a todos por igual una condición, pero lo cierto es que en nuestra propia vida nos suceden cosas que nos gustan y cosas que no. Entonces, la intención del compartir de hoy es que tengamos herramientas para afrontar eso y para disfrutar las cosas buenas de manera íntegra. La intención del día de hoy es que podamos descubrirnos y descubrirnos, como les decía, con esa mirada de niño inocente que se da cuenta, wow, no sabía que esto era así. Oye, qué chévere, esto no me había pasado. O sabes, no lo había analizado desde ese punto de vista. Es tener esa apertura a poder descubrir en nosotros nuevos espacios, nuevos talentos, también nuevas áreas de desarrollo, tal vez algunos miedos, ¿por qué no? Porque es parte de nuestro proceso de crecimiento el descubrirnos como un ente complejo, pero también como un ente divertido y que merece la pena ser visitado y ser curioseado, descubierto hasta el mínimo detalle. Entonces, ¿qué me gustaría que pudiéramos reforzar con esta compartir de hoy? Primero, cómo afrontar el día a día. ¿Qué pequeñas cosas podemos hacer para llevar más amablemente nuestra rutina diaria?
identificar cuáles son los recursos que tenemos y de qué manera los podemos utilizar. Y son recursos súper sencillos, no tenemos que invertir ni mucho tiempo y muy poco dinero si es que tenemos que invertir dinero. Y finalmente, pues que nos permitan también llevar una vida con mayor bienestar y entendiendo ese cómo llevarla, entonces poderla tener en el día a día como una herramienta de autogestión y de acompañamiento incluso para otros, de ayudarles a transitar también situaciones o momentos difíciles. Seguramente muchos de los que estamos aquí pues tenemos hijos o tenemos pareja o tenemos padres y no siempre ellos tienen la oportunidad de estar en espacios como este donde podemos descubrir nuevas herramientas. Entonces la intención es que estas les puedan servir tanto para ustedes como también para su núcleo familiar y sus amigos y que de esta manera podamos también cumplir ese anhelo que tiene la psicología positiva, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de generar más bienestar, de ayudarnos a tener mejores herramientas y sentirnos mejor preparados para afrontar las situaciones que día a día se nos presentan, buenas y malas, ambas. Entonces, voy a darles un marco de referencia muy cortito sobre qué es psicología positiva y de qué va. Tradicionalmente, la psicología se ha ocupado de mirar la enfermedad y de atender a las personas que tienen ciertas patologías, como por ejemplo depresión, bipolaridad, se ha enfocado muchísimo en el tema del estudio científico y en controlar la enfermedad, trastornos de personalidad, bueno, muchas cosas. Y de manera natural, pues obviamente, si estás enfermo, yo te atiendo, ¿sí? Psicología es la rama que estudia el comportamiento humano y que por ende pues atiende también junto con la psiquiatría las enfermedades mentales. Así fue entendida durante mucho tiempo. Pero resulta que en el año 1998 aparece un señor que fue presidente de la asociación la Asociación Norteamericana de Psicología, la APA por sus siglas en inglés, que es el señor Martin Seligman, y él hace un planteamiento muy interesante y dice en una apertura, en una charla de la APA, dice, está muy bien que nosotros hayamos estado atendiendo a los enfermos porque lo requieren, porque es necesario y es en el mayor interés del desarrollo y del estudio de la ciencia que atendamos la enfermedad. Pero ¿qué pasa con todo ese otro grupo de personas, y aquí cambiamos la mirada, que no está enferma, que no tiene patologías, pero que enfrenta momentos retadores o que quiere desarrollar aún más sus competencias, sus habilidades, sus posibilidades, que quiere florecer? A esa gente no le estamos ayudando. Entonces, desde ese planteamiento nace la psicología positiva y se le pone este apellido de positiva para diferenciarla de la psicología tradicional que estaba enfocada en la atención a la parte negativa, es decir, a la enfermedad y a las circunstancias de dificultades en términos de salud mental. Entonces, en bienestar, ¿qué es lo que estamos buscando mirar? Cómo potenciar lo existente, cómo promover el florecimiento, que es los talentos que tengo, cómo los desarrollo más, cómo hago para que esta persona alcance su máximo potencial o cómo hago yo para autogestionarme y alcanzar mi máximo potencial, de qué manera damos fuerza al propósito de vida. Y otro elemento interesante que estudia la psicología positiva es la felicidad versus el bienestar, porque la felicidad está definida como un estado pasajero, mientras que el bienestar es más estable. Y el bienestar, yo puedo sentirme feliz o sentirme triste, sentirme tranquilo o sentirme agobiado, pero cuando estoy en bienestar me doy cuenta de que es un proceso que es transitorio, una situación transitoria. Me doy cuenta que tengo herramientas para gestionar ese malestar y tomo acción para hacer que ese proceso de movilización de un estado negativo o de ansiedad o de tristeza vaya entonces a un estado de mayor tranquilidad, de serenidad y que me permita también gestionar mi vida de una forma mucho más llevadera y viendo qué es lo positivo de esto que está pasando. Y aquí es importante hacer una acotación. Durante algún tiempo se le hizo una crítica importante a la psicología positiva diciendo, bueno, pero es que ustedes solamente quieren ver lo positivo y la vida tiene los dos polos. Y realmente no se trata de eso. Se trata de identificar cómo puedo yo, a pesar de la situación que estoy viviendo, que puede ser retadora, que puede ser complicada, qué de positivo puedo sacar yo de esto en función de mi bienestar, de mi fortalecimiento o de mi aprendizaje. No sin negar, o mejor dicho, sin negar,
todo el tema del dolor o del sufrimiento que puede acarrear ciertas situaciones o de la incomodidad que puede acarrear, incluso enfermedades que se pueden presentar, tanto de corte psicológico como de corte físico. Pero sí, la orientación de la psicología positiva es buscar la manera de pasar por esos procesos negativos sacando algún beneficio o algún aprendizaje y de allí salir recompuesto con mayor energía o con mayor fuerza o con mayor capacidad de impacto después de haber pasado por estas experiencias. Y obviamente también persigue el propósito de, además de sacar estos resultados positivos o algunos aprendizajes, pues que el tiempo en el que nosotros estemos allí en ese proceso negativo sea cada vez más corto, no porque no lo vivamos, no porque no lo neguemos, sino porque nos interesa sacar de él la situación positiva, sacar el aprendizaje, pasar nuestro momento de duelo o de dolor y luego continuar a lo que sigue. Normalmente cuando nosotros nos quedamos pegados en un estado negativo es porque ya puede presentarse alguna situación que requiera un apoyo más de corte de psicología tradicional o más de corte incluso psiquiátrico si es el caso que está acompañado con alguna patología biológica. Entonces, básicamente la psicología positiva lo que pretende es, y es el enfoque de su investigación, darnos herramientas para las personas que no tenemos una patología, podamos desarrollar aún más nuestro potencial y alcanzar eso que más les decía de la autorrealización. Entonces la psicología positiva estudia el bienestar y todo lo que ayuda a las personas a vivir en plenitud y a florecer, alcanzar ese máximo potencial. Entendiendo esto, pues entonces podríamos decir que la psicología positiva busca ese tema de pensar bien, de buscar estos elementos de generación de aprendizaje para aprovechar lo que existe, sea poco, sea mucho, pero aprovecharlo, para darle un desarrollo a eso que existe, promoverlo, impulsarlo y además para fluir con lo que va pasando y retarme como persona, como individuo, como ser humano, para ir al siguiente nivel, para aprender algo más, para desarrollarme mucho más. Con el objetivo de al final pasar de un yo, una Jennifer, digamos, con menos capacidad, a una persona con más desarrollo, con más conocimiento, con más herramientas y con capacidad de alcanzar con mayor facilidad sus metas, sus propósitos de vida y su impacto en la sociedad, pues obviamente también va a crecer. Entonces, no es solamente el tema de sentirnos bien por no querer ver lo malo, no, es entendiendo que lo malo está, aceptándolo en su dimensión justa, cómo yo de allí puedo sacar, pasando por mi proceso de dolor, pues algún aprendizaje y cómo eso me enriquece y me ayuda también a aportar a otros. Entonces, yo les hago una pregunta y les pido que por favor me contesten en el chat. No sé si a ustedes les ha pasado que ven personas que de repente durante todo este periodo que ha sido muy retador, están tristes, lloran, les ha pegado muchísimo la cuarentena o que se sienten muy mal, muy decaídas, personas que de repente ustedes dicen, pero ¿qué pasó si esta persona siempre ha sido tan activa y ahora la veo tan decaída, tan triste, tan desanimada? ¿Qué está pasando? Y por otro lado, ven personas que entonces están como que si aquí no pasa nada, o personas que están, a pesar de las circunstancias, haciendo cosas nuevas, aprendiendo, investigando, curioseando. No sé si les ha pasado eso, que vemos estos dos contrastes de estas dos personas y no sabemos qué pasa. Decimos, bueno, pero ¿cómo hacen estas personas que están tan decaídas o tan tristes para seguir adelante? ¿De dónde sacan fuerzas? Y por otro lado, ¿qué están haciendo estas otras personas que tienen esta capacidad de mantenerse alegres o mantenerse optimistas a pesar del entorno? Y la respuesta a eso es que estas personas que están llevando mejor la situación tienen algunas herramientas que nos brinda la psicología positiva y también otras disciplinas para afrontar de mejor manera esa situación y ser más resilientes. Y uno se pregunta, ¿será que son como, no sé, extraterrestres? ¿Será que tienen algún tipo de superpoderes? ¿Qué será lo que están haciendo estas personas que les está permitiendo tener un aprendizaje diferente o una vivencia distinta en medio de esta pandemia, en medio de estas limitaciones o en medio de estos procesos tan difíciles?
Por aquí, C. Ramírez nos dice, yo veo más gente que está aprovechando este momento para aprender y desarrollarse. Sí, es que depende de qué tengas en tu entorno, porque hay un grupo de personas importante que está sufriendo mucho porque no tiene empleo, porque se está enfermando o porque está bien pero tiene miedo. O de repente se siente un poco aislada porque no ha podido visitar a sus familiares o vive solo y no ha podido recibir visitas. Entonces, a todos nos ha afectado de manera diferente. Pero si estamos todos más o menos en una situación similar, ¿por qué pasa eso? Y la pregunta que se hace a la psicología positiva es, ¿y eso que está pasando, será que yo puedo de alguna manera entender qué es lo que están haciendo estos individuos que están mejor? A ver si yo puedo enseñárselo a los que no están tan bien y ayudarlos a su desarrollo y ayudarlos a que pasen mejor circunstancias retadoras. Entonces, la respuesta a eso es sí, sí se puede. Y la diferencia es la actitud que ellos están teniendo para afrontar esta situación que es extraña, que no sabemos cuándo termina, que tampoco terminamos de entender hasta dónde la situación puede llegar, qué consecuencias puede traer, cómo nos va a afectar, incluso como especie, como humanidad, como grupo social. Entonces, ¿qué cosas pequeñas, sencillas, qué estrategias podemos utilizar desde la psicología positiva para impulsar esa capacidad, esa fuerza para afrontar de mejor manera estas adversidades? Entonces, lo primero que les quiero compartir, emociones positivas. Las emociones positivas han sido ampliamente estudiadas dentro de la psicología positiva, son estas que tenemos acá, ya les voy a hablar de cada una de ellas, y lo que hacen es ayudarnos a tener una mayor sensación de bienestar y a reconocer, a apreciar las cosas que están pasando en nuestro entorno de una manera diferente. Andrés dice, yo por suerte no tengo a nadie negativo, todo lo contrario. Muchos conocidos comenzaron a tener emprendimientos. Fantástico, Andrés. Y eso sucede porque de manera natural tú has construido una red de apoyo, que ahorita vamos a hablar de eso, un entorno que es positivo y que te alienta. Y ya vamos a ver por qué es importante esto. Me encanta este comentario, Andrés. Fíjense cuáles son las emociones positivas. Interés, y estamos hablando de esa vinculación cuando nos comprometemos con algo porque es que me interesa mucho aprender o saber, o es que me interesa mucho lograr este objetivo, esa vinculación emocional. Amor, cuando hablamos no solamente del amor de pareja o entre padres e hijos, no, estamos hablando del amor en un sentido más universal, de esa conexión profunda con la naturaleza, con los seres vivos, con incluso tu vida, con la situación en la cual estás inmerso en este momento. Cuando hablamos de alegría nos referimos a ese gozo, a ese disfrute, a esa sensación de tener el corazón lleno de una cosa que no sabemos qué es, pero que nos desborda de emoción y de emoción que nos llena todo el cuerpo de endorfinas. Serenidad nos referimos a esa capacidad de, a pesar de las situaciones dificultosas o retadoras, poder respirar y decir, ok, ¿de qué manera yo puedo afrontar esto? Y no, ojo, que aquí es importante que les cuente algo, no es que tú vas a sentir todas estas emociones todo el tiempo. Sentirás algunas en un momento o tal vez no. Gratitud, esa capacidad de darnos cuenta, de reconocer las cosas que sí están funcionando, que sí están bien y agradecerlas, pero no por decir gracias Andrés por tu comentario, no, no, no. Estamos hablando de una gratitud profunda donde yo digo, oye, qué chévere poderme encontrar con personas que están comprendiendo este mensaje y que ya lo viven de manera natural. Genial, porque entonces ahora teniendo la técnica y teniendo el conocimiento lo van a poder compartir de mejor manera y vamos a lograr ayudar a más personas. A ese tipo de gratitud es a la que me refiero cuando vemos en profundidad las cosas que se nos están presentando y las oportunidades que hay o incluso aún las situaciones retadoras, porque ellas también nos forman, ellas también nos vienen a traer noticias nuestras, nos vienen a formar un poco más carácter o nos vienen a dar más fuerza o nos vienen a enseñar compasión. Muchas cosas nos vienen a enseñar las situaciones retadoras. Esperanza como esa, entendida como esa fe en lo positivo. Si el miedo es la fe en que algo malo puede pasar, pues la esperanza es la contraparte. Es la fe de que las cosas se van a resolver aunque no sepamos cómo.
es esa capacidad de mantenernos optimistas a pesar de las circunstancias. Y no estoy hablando de un optimismo ciego, estoy hablando de una fe que te lleva a creer que aunque no sepas exactamente cuándo o de qué manera, las cosas se van a ir resolviendo favorablemente. Orgullo nos referimos, y aquí en Latinoamérica hablamos mucho del orgullo como algo malo, ¿no? Porque lo sentimos como que es arrogancia, como que es eh, estar, tú sabes, no sé, pensando en que efectivamente eh, tú tienes la posibilidad de estar con otras personas y entonces, bueno, yo sé más que ellos, entonces me siento orgulloso. No, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del orgullo que te permite reconocer tus cualidades, tus capacidades, tus áreas de luz y sentirte bien con eso. Sentir que es una parte importante de tu vida y abrazarla, honrarla, disfrutarla. Lo otro es arrogancia y no es a eso a lo que nos referimos. Cuando hablamos de inspiración nos referimos a eso que nos encontramos en el camino y de repente nos mueve algo por allá en el corazón, en el alma y decimos, wow, esto que estoy viendo me dan ganas de hacer esto otro, me lleva y me motiva a construir esto, o surge en mí una idea o un interés o un deseo de construir o de hacer. A esa inspiración es a la que nos referimos. Por supuesto, la diversión muy unida a la alegría, que tiene que ver con ese disfrute y con esa capacidad de conectar con el otro, de reír, de disfrutar del humor, de tener momentos de distensión, de tener ese ocio inteligente donde nosotros aprovechamos el tiempo para también disfrutar de los demás y acompañarnos a nosotros mismos en ese proceso de disfrute. Y finalmente, el asombro, que es esa capacidad, como les decía al principio, que les decía, espero que podamos entrar a esta actividad como niños y descubrir cosas nuevas. Entonces, ese asombro que tiene que ver con, por ejemplo, cuando salimos a caminar, quedarnos viendo un árbol y detallarlo y darnos cuenta, oye, qué grande es, sus ramas, los pajaritos que tiene, o cuánta edad tiene este árbol, tal vez sea más viejo que yo. Esa capacidad de poner la atención en algo y desmenuzarlo, identificarlo, sentirlo, disfrutarlo y descubrirlo de una manera diferente. Eso es el asombro. Entonces, cuando yo de manera natural, como por ejemplo puede ser en el caso de Andrés y algunos de ustedes, con frecuencia en mi día a día, vivo estas emociones, empiezo a sentirme mejor. Y no se trata de que las veamos todos los días y digamos, ok, sentí esta, sentí esta, sentí esta. No. Se trata de aprender a verlas, aprender a identificarlas y cuando las sintamos, disfrutarlas al máximo, saborearlas. Como cuando nos comemos, no sé si a ustedes les gustan los chocolates. Eh, Hay personas que cuando se compran un chocolate se lo comen, tiqui, 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 casi ni lo saborean, se lo comen porque es la ansiedad del dulce. Hay otras personas que parten un pedacito, se lo ponen en la boca, permiten que se derrita con el calor y que se funda y le llene todas las papilas gustativas y todo el paladar. Estas personas se comen menos chocolate, pero disfrutan más porque se toman el tiempo de sentir el aroma, sentir el sabor, el color, la calidez, la sensación de tener el chocolate en la boca. Entonces, un poco hacia eso va el tema de disfrutar y de apreciar la presencia de las emociones positivas en nuestra vida y qué efecto tienen. Porque no solamente sentirme alegre, no solamente que, por ejemplo, me hayan contado un chiste y me he reído a carcajadas y me he divertido mucho. Es también en ese momento tener conciencia y decir, oye, qué bueno que me puedo disfrutar este momento y que puedo además reírme a gusto, que me duele la barriga o que lloré de tanto que me reí. Reconocer eso nos hace disfrutar aún más el momento y sacarle mayor provecho. Y cuando eso pasa, le subimos la intensidad a la emoción y entonces tiene un efecto mucho más positivo porque incluso nos hace generar hormonas del bienestar y nos ayuda a disminuir las hormonas, por ejemplo, del estrés, como el cortisol. Entonces, importante que aprovechemos estas emociones. Ahora, genial, yo puedo sentir estas emociones, pero ¿cómo hago para vivirlas en mi día a día? Y de eso va esta lámina. ¿Cómo hago para promoverlas? Pues aquí tenemos unos tips bien sencillitos que podemos llevar a la práctica diaria de una manera bien sencilla. La primera, identificar qué es lo que a mí me las produce. Entonces, fíjense lo que nos decía Andrés ahorita, yo en mi entorno tengo gente positiva,
que lo que está es haciendo emprendimiento, utilizando su curiosidad para ver en qué se mete, qué hace, probando cosas, descubriendo talentos, descubriendo conexiones, mirando oportunidades. Entonces, si yo tengo ese grupo de personas en mi entorno y a mí me motiva, me alegra cuando ellos me llaman y me cuentan lo que están haciendo, esa es una fuente de emociones positivas, porque me hace sentir orgullo por ellos, porque me hace sentir alegría por ellos, porque me inspiran a mí a hacer cosas. Entonces yo puedo aprovechar esa fortaleza que tengo en mi entorno y hablar con más frecuencia con mis amigos para que me contagien de ese bienestar. Otro ejemplo bien sencillo, las canciones que nos gustan. Aquí en Latinoamérica tenemos muy arraigado el hábito de escuchar canciones románticas, pero casi siempre tristes. Canciones que hablan de desamor, de desilusión, de soledad, de separación. Y en realidad, aunque esas canciones son muy lindas, lo que hacen es que nuestro cerebro se ponga en una sensación de tristeza, de abandono, porque justamente de eso trata la canción. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que utilicemos canciones que nos gusten mucho y que nos hagan sentir contentos. Canciones como, por ejemplo, Bonito de Jarabe de Palo. Y fíjense lo que dice, bonita la vida, bonito vivir, qué bonito es tenerte aquí. Entonces, ese tipo de canciones, además por el ritmo, por el mensaje, nos levantan el ánimo, nos suben la vibra, nos hacen sentir que hay cosas bonitas para disfrutar. Y precisamente esa generación de emociones positivas, pues nos ayuda a tener una vida mucho más, con más bienestar y sentir que nuestra vida es buena, es plena. Ahí aumentamos algo que en psicología positiva se llama bienestar percibido, que es el grado en el cual yo siento que mi vida es buena, el grado en el cual yo siento que estoy en bienestar, que estoy en control, que tengo serenidad. Cuando hablo de control me refiero a que puedo tener un cierto grado de predecibilidad en lo que pasa, que mi ansiedad baja porque no quiero necesariamente saber exactamente todo, sino que siento que soy capaz de, no importa exactamente lo que vaya a pasar, yo sé que lo que pase lo voy a poder resolver. A eso se refiere el tema de control. Otro ejemplo, otro ejemplo, a ti te gusta cocinar y tienes que trabajar porque a lo mejor en tu día a día pues tienes una actividad que tienes que cumplir vía remota, vía digital. Ok, entonces organízate para, por ejemplo, 2 veces en la semana o 3, te paras un poquito antes y haces un desayuno. Entonces haces un omelette diferente, te sientas a comer con tu pareja o con tus hijos, o tú solito o tú solita, pero te sientas 10 minutos a disfrutar el desayuno y a regalarte ese momento para ti. A lo mejor no lo puedes hacer todos los días porque la rutina pues te lo puede hacer difícil, pero con que tú lo hagas 2 o 3 veces a la semana te vas a sentir diferente, porque va a ser un momento para ti, un momento de consentirte, de atenderte y de disfrutar esa comida rica que tú mismo preparaste. Entonces, fíjense que no necesitamos muchas cosas, sino identificar qué es lo que a mí en particular, a Mercedes, a Andrés, a Jennifer, nos hace sentir bien, nos genera esa sensación de tranquilidad o esas emociones positivas. Segundo elemento, poner atención y disfrutarlas en el presente. Entonces, como les decía en la lámina anterior, darme cuenta de lo que estoy viviendo, apreciarlo y saborearlo, así como ese chocolate que yo poco a poco lo dejo que se funda en mis papilas gustativas y digo, wow, esto sí está rico. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Por supuesto, también hay un grado de esfuerzo y viene el siguiente tip, educar a mi mente para autoobservarme. ¿Y esto qué es? Nuestro cerebro, de manera natural, está preparado para identificar los peligros del medio ambiente. ¿Por qué? Porque tiene que protegernos. Es un asunto de sobrevivencia. Entonces, yo necesito educar a mi mente a que ella, además de sí protegerme de los peligros, porque es un mecanismo biológico natural, también me ayude a reconocer y a apreciar lo que hay en mi medio ambiente y que me puede generar esas emociones positivas. Entonces, si yo estoy saliendo a caminar, yo puedo caminar escuchando música y solo prestarle atención a la música y no prestarle atención al camino. O yo puedo irme todo el camino refunfuñando porque tengo frío, porque me duele, porque no puedo caminar. O yo puedo hacer una caminata apreciativa. Igual hago ejercicio, igual camino, pero voy viendo las personas con las que me consigo, veo los árboles, o veo el paisaje, o veo los edificios y reconozco en ellos cosas que me gustan, ¿sí? El detenerme un momento y decir, oye, qué bonito, no sé, este edificio, qué lindo este balcón, me gusta mucho. O, no sé si a ustedes les ha pasado, yo estoy caminando ahorita en las mañanas, me consigo abuelitas en la mañana tomando el sol. Y me parecen muy lindas, entonces aprovecho de verlas y decir, oye, me encantaría cuando yo esté viejita también poder hacer eso. Entonces,
Son cosas sencillas, pero que requieren un cierto grado de esfuerzo para que yo me adecue y me acostumbre a hacerlo. Y una vez que eso pase, ya forman parte de mí, entonces podré incorporar otras herramientas un poquito más complejas y también más potentes. Pero estoy empezando a cambiar mi manera de percibir el mundo, el entorno donde yo me desenvuelvo. Por supuesto, es importante llevar un registro. Y cuando les digo un registro, no me refiero a que lleven un cuaderno que tengan que anotar todos los días, no. Ustedes pudieran agarrar y meterse en WhatsApp y mirar en cualquiera de los chats, ustedes se meten como si fueran a escribir un mensajito y miran cuáles son los emoticones más recientes que han utilizado. Si ustedes ven muchas caritas de rabia, de molestia, ahí ustedes pueden darse cuenta que están sintiendo muchas emociones negativas. Si sus emoticones son más de, no sé, corazoncitos, flores, risas, pues entonces significa que están teniendo un día más positivo. Entonces, ¿qué es importante allí? Que yo más o menos lleve presente cómo me está funcionando la práctica de este uso de las emociones positivas y darme cuenta de mis avances. Y después de eso, pues es como ir al gimnasio, como adquirir una nueva rutina. Practicar, repetir, practicar, repetir. ¿Por qué esto? Porque nos vamos a acostumbrar a reconocer esas cosas positivas que tenemos en el medio ambiente y entonces le vamos a subir el volumen a lo que sí funciona y a lo que sí disfrutamos. Otra cosita que podemos hacer, contagiarnos. ¿Y contagiarnos de qué? De esa mirada positiva de la vida. Y para eso lo primero que tenemos que hacer, y esto sí es un tenemos, es disminuir nuestro consumo de noticias. Como no sabemos exactamente qué está pasando, cuándo va a terminar, qué impacto va a tener, entonces nuestro cerebro está pendiente de que tenemos que monitorear la situación. Pero a veces se nos va la mano y nos quedamos pegados, además con estos aparatitos que tenemos hoy en día, que es muy fácil estar pegados allí en redes sociales o en noticias viendo cosas que efectivamente están pasando, pero que realmente están fuera de nuestro control. Entonces, ¿cuál es la invitación? Disminuir el consumo de noticias una vez al día, por ejemplo, en la mañana o al mediodía, si quieres. No recomendaría mucho hacerlo en la noche para que no te quedes pensando en eso cuando vayas a dormir, pero disminuir el consumo de noticias y aumentar tu capacidad apreciativa. ¿Y esto qué es? Voy a salir hoy a hacer el mercado y me voy a fijar en las personas que me consigan en la calle. Me voy a fijar en ellas. Me voy a dar cuenta cómo están vestidas, la expresión de su rostro, voy a hacer ese ejercicio. Solamente con eso ya estoy empezando a prestar atención a otras cosas que normalmente no lo hago, y ahí vienen los descubrimientos de las cosas positivas y de las emociones que estas cosas positivas me pueden generar. Segundo, incrementar tu conexión espiritual. Esto es muy importante. Y cuando te hablo de tu conexión espiritual, no me estoy refiriendo específicamente a una creencia religiosa o al tema del universo, que algunos de nosotros creemos en eso, creemos en Dios. No importa la creencia que tú tengas, pero sí es importante que apeles a esa conexión y ese sentido de trascendencia, porque eso te va a hacer sentir un poco más sereno, pero también te va a dar una perspectiva diferente de lo que está pasando. Es decir, si yo me quedo viendo solamente este árbol que tengo al frente, voy a poder ver las características de su tronco y sus hojas y tal vez algo de sus raíces, pero no voy a ver que estoy en medio de un bosque que tiene árboles que pueden escalarse, algunos que son frutales, otros que son para madera, flores, animales. Me estoy perdiendo de un paisaje mucho más amplio. Entonces, cuando yo incremento mi conexión espiritual, soy capaz de ver de manera un poquito más profunda lo que está pasando y me puedo conectar con mayor facilidad con ese propósito de vida, que es lo que al final le va a decir a tu mente y a tu cuerpo que tiene una razón de estar en este aquí. Y ese propósito de vida te va a ayudar a sentir que estás avanzando, que estás creciendo, que te estás desarrollando. Entonces es muy importante esa conexión espiritual. Por supuesto, y esto ya lo hace Andrés, cultivar tus relaciones significativas. ¿Y esto qué es? Las personas que son importantes para mí, tratar de tenerlas cerca, y tenerlas cerca en el sentido emocional. Entonces, déjame dar una llamadita a Mercedes, a ver cómo está, voy a llamar a mi mamá, le voy a hacer una videollamada a mi papá, déjame, le explico a mi abuelita cómo se hace una llamada en WhatsApp y ahí nos reímos y compartimos un rato, déjame acercarme a esta amiga que tengo tanto tiempo que no la veo. Creo que aquí estamos varios migrantes, entonces déjame contactar con esta persona que a lo mejor está al otro lado del mundo, pero déjame saludarla y déjame contagiarme de ese bienestar de encontrarnos en medio de que
de alguna manera también estamos solos. Entonces, qué bonito movernos en ese círculo de relaciones significativas que promuevan nuestro bienestar. Por supuesto, escuchar música de alta vibración, y aquí me refiero a música que te genere pensamientos positivos, que tenga acordes también de movimiento, así como por ejemplo las que se escuchan cuando vamos al gimnasio, que inspiran movimiento, que inspiran energía. Ese tipo de canciones son las que podemos escuchar en la mañana cuando nos estamos arreglando o cuando estamos cocinando, más que poner las noticias o la tele. Podemos poner música que nos ayuda a sentirnos agradables. En YouTube hay muchísimos canales que tienen música positiva, o si no te gusta mucho la música relajada, pues entonces música que tenga letra, pero que hable de cosas agradables. Tomar el hábito de exponerte a ambientes y a personas positivas. Entonces, así como lo ha hecho Andrés de manera natural, también nosotros podemos buscar eso. Y no es que rechacemos a las personas que tal vez les cuesta más tener esta visión un poquito más profunda de las cosas, sino es aprender a no vincularnos tanto con esas personas que no nos ayudan, sino entender que son personas que tienen visión diferente, tratar de ayudarlas a avanzar, pero sin contagiarme yo de su preocupación o su angustia, porque eso no me hace bien. Entonces es como cuando tengo un régimen dietético, por ejemplo, si soy diabética, pues no puedo comer chocolate, entonces no voy a comprar chocolate, porque si yo abro la despensa y lo veo ahí, me va a provocar. Entonces mejor compro chocolate de dieta o no compro dulces, consumo frutas, por ejemplo, para ayudarme. Entonces, esto es lo mismo, hacer una especie de dieta y ser inteligente sobre en qué tipo de ambiente yo me muevo. Por ejemplo, encontrarnos todos los jueves aquí nos ayuda muchísimo a exponernos a cosas positivas, a aprender cosas nuevas, conocer personas que están orientadas a este mismo propósito, y eso nos va a ayudar muchísimo. Bueno, y preferir situaciones de alta vibración. ¿Y esto qué es? Si tú vas a ir, por ejemplo, no sé, a un centro comercial porque tienes que hacer una diligencia, pues procura ir en un momento donde no haya tanta gente, no solamente para que te protejas desde el punto de vista biológico, sino también para que no tengas la oportunidad de repente escuchar muchas conversaciones de gente que pudiera estar en una vibración distinta a la tuya. Incluso si tienes que tener alguna reunión con una persona que tú sabes que le cuesta más este tema o que está pasando por un proceso difícil y tú de repente no tienes las herramientas para ayudarla, pues trata de traerla a reuniones como esta para que escuche cosas diferentes, para que se motive, para que tenga la intención también de contactar con una emoción diferente. Más que entonces irte tú a la tristeza de la persona, tráetela tú a esta buena vibración y a la oportunidad de conocer una manera diferente de entender lo que está pasando. Darle una lectura distinta nos va a permitir también tener una percepción diferente. Entonces, importante que nosotros tengamos la oportunidad de poner esto en práctica. Entonces, a trabajar en nuestro bienestar, ¿verdad? Es el momento de ponernos a hacer cosas.